Muy buenas tardes para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida al Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, OFM, la Comunidad Franciscana, provincia de la Santa Fe, la Universidad de San Buenaventura en Colombia. Eh, Muy contentos de tenerlos en esta tarde en nuestro diplomado en espiritualidad franciscana. Queremos unirnos en esta tarde también al clamor del pueblo colombiano en esta semana por la paz. Creo que es muy importante y más desde la espiritualidad franciscana unirnos a la oración del pueblo colombiano, a toda la oración que nos ha pedido en este momento la Conferencia Episcopal de Colombia, la Iglesia colombiana, pero también unirnos en esa oración por la paz por todo el mundo. Hay muchas guerras en muchos lugares y lo vamos a hacer a través de un video que nos regala música en los templos de la Arquidiócesis de Bogotá. Entonces nos unimos en oración en esta tarde por la paz de nuestro país. Me avisan si se escucha, por favor, y si se está viendo. Sí. Ok. Sí, señor. Sí, señor, sí se está viendo y escuchando bien. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda fe en ti. Miguel, está muy mal el sonido. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, hazme un instrumento de tu paz, hazme un instrumento de tu paz. Muy bien, que seamos realmente instrumentos de tu paz, de la paz del Señor, que nos regala en esta tarde y que nos regala también al pueblo colombiano. Muy bien, en esta tarde continuamos en el tema número 5, algunos representantes más destacados de la espiritualidad franciscana, y hoy nada más y nada menos que tenemos a San Buenaventura. Nos acompaña Fray Luis Fernando Benítez Arias, OFM. Él es el y vicerrector para la identidad y el bienestar institucional en la Universidad de San Buenaventura, seccional de Cali. Fray Luis Fernando es licenciado en Filosofía por la Universidad de San Buenaventura, Bogotá, licenciado en Teología, Universidad de San Buenaventura, Bogotá, magíster en Filosofía por el Instituto Católico de París, doctor en Filosofía por la Universidad Pontificia Antoniana de Roma. Fray Luis Fernando, gracias por acompañarnos, por aceptar estar en esta tarde con nosotros y le damos una bienvenida. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Qué bueno poder participar en esta formación, porque ese es el objetivo principal de estos diplomados, formarnos todos en la espiritualidad franciscana, como es el caso del diplomado presente. Yo también hice un diplomado con este centro de formación, el de Fe y Política, muy interesante. Entonces agradezco mucho al Centro de Formación y Acción Social de nuestro hermano Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, conocido muy cariñosamente como Fraiñero, a Miguel Ricardo por la invitación y bueno, que Dios pues nos ayude en este propósito, en esta noche acá.
de formación franciscana. Primero que todo, pues algunos datos como para ubicar a San Buenaventura antes de pasar a la presentación. San Buenaventura es un santo que, pues, como todo ser humano, nació en una población en Italia que se llama Bagnoregio. Su mamá y su papá, pues, eran de un hogar bien establecido. Él nació en 1221. Hace 3 años incluso celebrábamos precisamente los 800 años del nacimiento de San Buenaventura, 1221, y muere en 1274 en el Concilio de León, al cual fue invitado precisamente como uno de los grandes, como uno de los grandes pensadores de la época en este concilio, ¿no? Incluso Santo Tomás también asistió a este concilio y pues casualmente ambos, Santo Tomás y San Buenaventura, mueren justamente alrededor de este concilio. Entonces son dos figuras muy representativas de la Alta Edad Media y miren cómo la vida también pues llevó a aquellos en ese mismo concilio de León, pues ambos también entregaran sus vidas al Señor después de este recorrido, ¿no? San Buenaventura se destaca por haber sido precisamente un ministro general, donde él fue el que prácticamente organizó los estudios en la orden franciscana, el que precisamente se preocupó porque los hermanos se prepararan, porque en la época de la Edad Media está dividida, la Edad Media es una época que va entre el año en el siglo V hasta el siglo XV. Todos esos 10 siglos se conoce como la Edad Media. Y San Buenaventura pertenece a la Alta Edad Media. O sea, estamos hablando del siglo XII, del siglo XIII. Entonces, desde ese punto de vista, en esa Alta Edad Media, pues había un pensamiento que se estaba forjando mucho a nivel de las universidades, estaban naciendo ya las universidades en el mundo y pues San Buenaventura hizo parte precisamente de lo que hoy se conoce como la Universidad de la Sorbona, donde estuvo también con Santo Tomás de Aquino y ambos pues protagonizaban grandes disputacios. Las disputacios son precisamente esas querellas intelectuales que se daban en la Edad Media en torno a un tema particular. Habían unos ponentes a favor, unos ponentes en contra del tema que se proponía, y eso se conoce en la historia del pensamiento medieval como la disputatio. Entonces, San Buenaventura hizo parte de estas confrontaciones intelectuales, lo que supone que fue un hombre muy cultivado, un hombre que conocía mucho el pasado y la tradición para poder llegar a esos estados de confrontación intelectual como se hacían. Entonces, es un hermano que organizó muy bien los estudios en la orden franciscana. En esa época, los frailes no podían predicar si no estaban preparados, por lo tanto, la preparación era básica para la predicación y San Buenaventura pues se esmeró mucho porque los hermanos se prepararan lo mejor posible para poder predicar. Es un hermano que dejó muchos escritos, muchas obras, muchos tratados. Bueno, toda esa información ustedes la pueden muy bien buscar en las plataformas, en Google, le pueden preguntar a la inteligencia artificial, al chat, al GPT, a tantas herramientas que tenemos hoy en día precisamente para buscar información. Entonces, esos son unos datos muy generales realmente de la persona de San Buenaventura. Entonces, ahora sí vamos a mirar rasgos de su pensamiento, ¿no? Son generalidades, porque en realidad, pues, si están viendo, Listo, hermano. bueno, muy bien. Son generalidades porque en realidad pues es un pensamiento que uno no puede agotar en una noche. Entonces pues vamos a hacer todo lo posible por presentar unas líneas generales de su pensamiento, ¿no? De San Buenaventura. A ver si aquí.
Bueno, primero que todo, hay que comprender que en la época de San Buenaventura, la filosofía y la teología, pues eran ciencias y disciplinas que se estaban desarrollando realmente mucho en aquella época. La filosofía y la teología hacían precisamente incursión en la Edad Media, pues son estudios que venían desde la antigüedad, tanto en los temas de filosofía como de teología venían desde la antigüedad, pero en la alta Edad Media, o sea, estamos hablando del siglo XII, siglo XIII, en la alta Edad Media, a la cual pertenece San Buenaventura, allí la filosofía y la teología realmente pues se tornó en disciplinas muy desarrolladas y a las cuales se aplicaron muchos pensadores de esa época. Por eso es muy importante cuando uno presenta a estos autores preguntarse de qué forma ellos presentaban el pensamiento, de qué forma ellos presentaban sus ideas. Y entonces eso es lo que se llama una forma literaria. Una forma literaria es la forma como yo cuento algo, la forma como yo presento un pensamiento, como yo presento una idea. En San Buenaventura, esa forma literaria es la filosofía y la teología. O sea que él exterioriza su pensamiento, exterioriza sus ideas a partir de estas disciplinas de la filosofía y de la teología. Esto pues lleva a que San Buenaventura, para poder desarrollar esa filosofía y esa teología, pues tiene que incursionar dentro de unos digámoslo así, unos estados de vida muy interior, muy particular, unos estados de vida que realmente lo convierten a él también en una gran persona de un talante místico. Por eso, San Buenaventura, para desarrollar la filosofía y la teología, tuvo que haber entrado en una actitud muy íntima, de mucho silencio, de mucho recogimiento, de mucha meditación, y eso es lo que llamamos nosotros un itinerario existencial místico. Es decir, que sin abandonar precisamente la historia, que sin abandonar la cotidianidad, que sin abandonar su vida cotidiana de cada día, sin embargo, en medio de esa vida y de esos ajetreos cotidianos, él desarrollaba una mística, entendiendo por mística esa experiencia del ser humano con Dios. Nosotros siempre hemos pensado que la mística pues es precisamente como un arrobamiento, como un rapto, como que la persona deja este mundo, como que la persona deja la historia, pero la mística en realidad es una experiencia de Dios que yo hago en medio de la realidad, en medio de la historia, en medio de las circunstancias que yo vivo. Entonces, desde ese punto de vista, es una realidad de la cual nosotros podemos precisamente aprender mucho, porque para ser mística yo no tengo que abandonar mi familia, ni abandonar mi ser, ni abandonar la historia, ni abandonar mis realidades circundantes. Por el contrario, es en esa realidad, en esa historia, dentro de esa familia, dentro de esa vida cotidiana, donde yo ejercito la mística. Entonces, San Buenaventura era un hombre muy entregado precisamente en su época, y por eso es que la historia lo muestra como una persona que en realidad, sin abandonar su condición de humana, sin olvidar su condición realmente de hermano franciscano, allí tuvo una experiencia muy particular de Dios. Entonces, desde ese punto de vista, se le destaca por esa mística, por esa capacidad de entrar precisamente en diálogos íntimos con Dios, y eso todo lo recoge él en obras que él publicó posteriormente. Por eso, desde ese punto de vista, San Buenaventura es un hombre, un hermano franciscano que para sus estudios filosóficos y teológicos tuvo un gran fundamento en la Sagrada Escritura. Uno cuando mira la obra de San Buenaventura, es un fraile que realmente le dio mucha importancia
a la Sagrada Escritura, a la Biblia. Entonces, a partir de allí, realmente, pues se destaca la tradición y la historia, cómo este hermano franciscano tuvo un fundamento bíblico histórico muy grande para poder realmente adquirir esa capacidad de profundidad que se ve en el pensamiento filosófico y teológico. Entonces, desde ese punto de vista, se destaca pues esa importancia que él le da a la Sagrada Escritura, a la Biblia, para poder profundizar y entrar realmente en ese mundo que lo va a llevar a él a expresar sus ideas y sus pensamientos en la filosofía y en la teología, ¿no? Nosotros podemos ver también cómo dentro de esos diálogos íntimos que él tenía, dentro de esa meditación permanente en la cual entraba él permanentemente, esa meditación, esa mística y esos diálogos íntimos hicieron de que San Buenaventura fuera un hombre muy preparado, y eso lo llevó precisamente a poder desarrollar lo que les dije ahora de la disputación, que era como esa confrontación de ideas, esa confrontación intelectual entre los grandes maestros del pensamiento medieval, particularmente los siglos XII y XIII, en los cuales nosotros estamos hablando de la Alta Edad Media. Entonces, desde ese punto de vista, es muy importante darnos cuenta cómo San Buenaventura, con esa vida íntima que él llevaba, esos diálogos, esa meditación, esa mística, ese entrar en sí mismo para dialogar con Dios, todo eso le produjo a él una gran capacidad de estudio y de profundización que lo llevó precisamente a poder escribir todas estas grandes obras que conocemos del pensamiento de él. Entonces, es muy importante darnos cuenta que no fue simplemente un escritor o un pensador ahí sin raíces, no, era un hombre muy estructurado, con unas raíces bíblicas muy grandes, con unas raíces de interioridad, de espiritualidad, de mística, de meditación, de silencio. O sea que todo su pensamiento es el reflejo y es el resultado de esa grandeza interior que precisamente manejaba San Buenaventura y que lo lleva precisamente a ser un gran maestro en la Edad Media, y un gran maestro que también discutía y que también pues estaba en una actitud precisamente de poder conversar con otros maestros tan grandes como él. Es muy importante entonces darnos cuenta cómo dentro de este ambiente y este horizonte cultural tan complejo de la Edad Media, donde el pensamiento realmente era una realidad muy compleja, era una realidad muy estructurada, era una realidad realmente muy, muy grande y muy profunda. En medio de ese mundo cultural y tan complejo, vemos precisamente cómo la obra de San Buenaventura se articula precisamente en una tríada, o sea, en tres caminos. Él propone tres caminos precisamente que lo llevan a él a esta manifestación o a esta forma de ser tan grande a nivel de la mística y de la espiritualidad. Esas tres vías son la escucha, la reflexión y la capacidad de transmitir. O sea que él desarrolló en su vida y él desarrolló en su ejercicio académico e intelectual esas tres vías: capacidad de escucha, capacidad de reflexión y capacidad de transmitir, de comunicar todo eso que él ve, todo eso que él vivía precisamente en su condición de hermano franciscano y de hermano académico. Entonces, desde ese punto de vista, son tres vías que él nos propone a nosotros, ya que nosotros también deberíamos, desde ese punto de vista, fomentar la escucha, la reflexión y la capacidad de comunicación, la capacidad de transmitir, de dar a los demás todo eso que yo he escuchado y que yo he reflexionado.
San Buenaventura lo que nos está mostrando es que nosotros no nos podemos quedar con ningún conocimiento, así como él produjo tanto conocimiento, así como él profundizó tanto conocimiento y tuvo esa capacidad de reflexionar todo eso y de transmitirlo, nosotros también. Todos nosotros tenemos grandes cualidades que el Señor nos ha dado y no nos podemos quedar con eso. Nosotros como hermanos franciscanos, como hermanas franciscanas, todos los que estamos en este encuentro, tenemos que darnos cuenta que Dios nos da unos talentos, unas gracias, nos da unos dones, unos regalos, pero no para el crecimiento personal, no es para empavonarme ni para creerme más que los demás. Todas esas herramientas me las da el Señor para que yo tenga una capacidad de que de escuchar, de reflexionar y de transmitir todo eso a los demás. Entonces, mire cómo San Buenaventura nos enseña que dentro de esa grandeza académica e intelectual que es él, nos enseña a nosotros esos tres caminos: saber escuchar, saber reflexionar y saber transmitir y comunicar a los demás todo eso que yo escucho y todo eso que yo reflexiono. Entonces, fijémonos cómo él nos ayuda a nosotros desde ese punto de vista a darnos cuenta, ¿no? Ahora bien, a pesar de que era un hombre muy entregado al estudio, a la academia, a los libros, a la reflexión, a las clases, a la escritura, a la disputación, este hermano no abandonó dos elementos muy importantes: la mística, que ya les acabo de decir, es decir, no descuidó su relación con Dios; el estudio, no apagó en él la oración, y que era de los temores que San Francisco de Asís tenía. Cuando San Francisco de Asís vio que a la orden le estaba llegando mucho hombre preparado, muchos personajes, maestros, conocedores, magíster, mucha gente preparada estaba entrando a la orden, San Francisco tuvo mucho temor de que el saber distorsionara la minoridad franciscana, de que el saber le dañara el corazón a los hermanos, de que los libros acabaran con la oración en los hermanos. Y San Francisco tenía ese temor y se lo expresó a San Antonio. No olvidemos que San Antonio fue el primer maestro de la orden franciscana. Él empezó a enseñarle a sus hermanos en el convento. Les enseñaba a ellos, porque San Antonio de Padua, cuando entró a la comunidad, ya tenía mucha formación agustiniana. Él fue primero de los agustinos, San Antonio de Padua. Entonces entró con mucha formación académica y fue el primer maestro que enseñó a sus propios hermanos a formarlos. Entonces San Francisco, cuando vio eso, le dijo: me alegra mucho, hermano Antonio, que estés enseñando las ciencias teológicas a tus hermanos, pero por favor, que eso no apague el espíritu de la santa oración. Ese era el miedo de San Francisco, que el estudio dañara a los hermanos, porque es que en la Edad Media, en la época de San Buenaventura, en la época de San Francisco, en esa época estudiar era para los grandes, para los poderosos. El que tenía un conocimiento era más que los demás, tenía una prepotencia y tenía una prevalencia sobre los demás. Y ese era el temor de San Francisco, que su proyecto de fraternidad, de pobreza y de minoridad se viniera a pique, porque estaba llegando mucha gente preparada, muchos intelectuales estaban entrando en la orden franciscana, y a San Francisco le dio ese temor. Pues San Buenaventura, en medio de ese estudio, de esa academia, de esos escritos, nunca abandonó la relación con Dios. Por eso es un gran místico, porque nunca abandonó la relación con Dios. Y en medio de sus estudios y de su reflexión y de su escritura y de sus clases y de sus querellas intelectuales, en medio de todo eso, siempre conservó la mística, es decir, su relación con Dios. Y otro elemento muy interesante: no se quedó atornillado a un escritorio, ni atornillado a una mesa. Fue misionero. Salía
a colaborar con las comunidades, salía también a ejercitar su ministerio con el resto del pueblo de Dios. Entonces, fijémonos cómo se destaca en San Buenaventura eso, que a pesar de tanto saber, tanto conocimiento, a pesar de tanta preparación académica que él tenía, era un hermano que iba y colaboraba precisamente en las comunidades. Por eso ese rasgo se le llama el rasgo misionero. Él era un misionero, iba a colaborar en las comunidades, no se quedaba únicamente atornillado a un escritorio o a un asiento, no, él iba a pesar de toda esa exigencia académica en la cual él estaba, él salía y ayudaba y colaboraba con las comunidades. Entonces, eso es un rasgo muy importante que no se puede perder, ¿no? Por eso, desde ese punto de vista, mire que hay un pensador que se llama Román Guardini. Román Guardini dice que San Buenaventura es un lógico, o sea, una persona entregada al pensamiento, entregada a la lógica racional e intelectual. Un lógico, pero también un maestro, un arquitecto y un maestro de la expresión. Mire qué interesante. Era un lógico, sí, entregado al estudio, entregado a la parte racional e intelectual, pero también un maestro. En la Edad Media se decía magíster, y también un maestro, un magíster de la expresión, es decir, la capacidad de comunicar, la capacidad de compartir con los demás tanto conocimiento, tanto saber, tantos talentos, tanta profundidad que Dios le dio, él la comunicaba y la llevaba a cabo con las demás personas. Entonces, fijémonos cómo San Buenaventura es una persona que nos enseña a nosotros también una gran dosis de humildad. Nosotros que quizás uno puede caer en la tentación y en el peligro de creerse más que los demás porque tengo un título, porque tengo un diploma, porque soy experto en tal situación, porque soy un académico o una persona muy preparada en tal aspecto. Y eso me puede llevar a mí a la soberbia, al orgullo, a la vanagloria, a empavonarme, a creerme más que los demás. San Buenaventura, con todo eso que él sabía, era un hombre de mucha humildad. Entonces, desde ese punto de vista, nos damos cuenta de la importancia que tiene pues para nosotros San Buenaventura y cómo en medio de ese saber nos enseña a nosotros el valor de la humildad, ¿no? Por eso San Buenaventura también es un dialéctico, ¿no? La dialéctica era un método, para no enredarnos esta noche acá. Es un método de estudio. ¿En qué consiste? Hay una tesis, hay una tesis, hay una antítesis, es decir, lo contrario de ese primer argumento. Un primer argumento que se llama tesis. Un segundo argumento que se llama antítesis. Y la conclusión, que es precisamente el retomar esos dos argumentos anteriores y sacar una conclusión, sacar una síntesis. Entonces, San Buenaventura era un hombre, como muy bien se expresa acá, era un hombre que precisamente le daba más importancia a la síntesis, es decir, a la unión, no tanto a la confrontación, tesis, antítesis, sino a la síntesis, es decir, a la capacidad de recoger, a la capacidad de reunir, a la capacidad de unir esos dos argumentos que quizás se confrontaban, tesis y antítesis. No, su pensamiento lo llevaba a ser un hombre de mucha síntesis, de mucha síntesis. Por eso, desde ese punto de vista, nos damos cuenta que su obra realmente es una obra que nos muestra a nosotros esa capacidad que él tiene para poder precisamente sintetizar, reunir, llegar a una conclusión. A veces se nos dificulta mucho, ¿no? Cuando uno está en grupos, por ejemplo, que empieza todo el mundo a hablar y a opinar, siempre es bueno que haya alguien que recoja todo eso y dé la conclusión final. Esa capacidad la tenía San Buenaventura, de recoger,
de recoger tantas opiniones, de recoger tantos argumentos, de recoger tantas ideas, tantos pensamientos, y todo eso lo reunía y lo componía en una conclusión. Entonces, se destaca en San Buenaventura esa capacidad de la síntesis, de la síntesis. Entonces, por eso es muy importante darnos cuenta que es un hermano que tiene esa capacidad también académica e intelectual de la síntesis, del reunir, del convocar, del ser capaz de buscar los elementos comunes para crear una sola conclusión después de tanto argumento, tanta opinión, de tanta idea. Esa capacidad también se destaca mucho en él, y eso se ve en su obra. En su obra realmente se ven lo que son los pro, lo que son los contra y lo que es la conclusión. Entonces, desde ese punto de vista, nos enseña mucho en ese sentido a darnos cuenta de la importancia que tiene todo este proceder que se llama dialéctica, ¿no? Ahora bien, San Buenaventura nos muestra claramente cómo la filosofía y la teología son dos ciencias que van juntas, que caminan juntas, ¿no? En la Edad Media siempre se pensaba que la filosofía era la sirvienta de la teología. Anchila, se decía, anchila, es decir, la sirviente, la filosofía puesta como sirviente de la teología. En San Buenaventura, ambas disciplinas se complementan, ambas disciplinas dialogan, ambas disciplinas conversan, ambas disciplinas le aportan la una a la otra. La filosofía le aporta argumentos a la teología y la teología le aporta argumentos a la filosofía. Entonces, esa unión de esas dos disciplinas es muy importante también que lo destaquemos y que veamos la importancia que tiene precisamente dentro del trabajo académico y dentro del trabajo intelectual de San Buenaventura, ¿no? Buenaventura, desde ese punto de vista, entonces, nos muestra que es un hombre que tiene una forma muy particular de decir las cosas. Eso se llama estilo, estilo. Por eso se le reconoce como un gran estilista. Estilista no es el que me arregla las uñas, ¿no? Estilista es el que tiene un estilo, una forma de contar las cosas, una forma de comunicar el pensamiento, una forma de escribir las ideas. Eso se llama estilo, estilo. Y San Buenaventura tiene precisamente esa capacidad, un estilo muy particular que lo llevaba a él precisamente a exponer, a transmitir, a comunicar su pensamiento de una forma muy clara y muy apasionada. O sea, era un hombre lleno de motivación, era un hombre lleno de amor, lleno de mucha pasión que lo lleva precisamente a saber comunicar todo, ¿no? A mostrar en lo que él comunicaba que estaba lleno de optimismo, que estaba lleno de pensamiento, que estaba lleno de motivaciones, que estaba lleno de pasión. O sea, no es un conocimiento frío, no es una transmisión del conocimiento fría. Por eso es que San Buenaventura va a hablar siempre de los afectos del amor y de la ternura en el conocimiento. Mire qué interesante. Conocer desde los afectos, conocer desde el amor, conocer desde la ternura. San Buenaventura le da mucha importancia a los afectos, y esa afectividad él la expresa y la muestra también en su pensamiento, en su pensamiento. Entonces, es muy importante ver pues cómo los afectos tienen un papel preponderante en la filosofía y en la teología de San Buenaventura. Conocer con amor, conocer con afecto, conocer con ternura, transmitir el conocimiento y el pensamiento con afecto, transmitir las enseñanzas con amor, transmitir el conocimiento con ternura. Eso es una propuesta bonaventuriana muy interesante. Y incluso cuando uno trabaja en la Universidad de San Buenaventura, uno destaca eso, la importancia que precisamente tiene para nosotros el hecho de que San Buenaventura nos presenta a nosotros un conocimiento
no frío, no es un conocimiento frío, es un conocimiento cálido, con ternura, con afecto, con sentimiento, con amor. Entonces, desde ese punto de vista, es una propuesta muy interesante la de San Buenaventura. Y por eso en los proyectos educativos franciscanos, ese aspecto de los afectos, de la ternura y del amor en el conocimiento es algo que se destaca y se resalta. Eso es gracias a San Buenaventura. Y él bebió eso de Cristo y de Francisco. No olvidemos que la fuente de todos estos pensadores, ya que ustedes han visto a San Antonio de Padua, a Santa Clara, hoy están viendo a San Buenaventura, todos estos autores tienen la fuente en el Evangelio y en la vida de Francisco. Ellos beben de esas dos fuentes y es desde allí donde ellos formulan pensamiento. Es desde allí donde ellos formulan conceptos. Es desde allí donde ellos están en la universidad. Es desde allí donde todo eso se hace academia. Entonces, el Evangelio y la vida de Francisco inspiran a todos estos autores franciscanos, a los que han conocido y a los que vendrán, para darnos cuenta de la importancia, pues, que tienen para estos autores el beber continuamente del Evangelio y de Francisco de Asís. Y de esas dos fuentes, San Buenaventura aprendió el afecto, el amor y la ternura en el conocimiento. El afecto, el amor y la ternura en el pensamiento. Entonces, es muy importante desde ese punto de vista, ¿no? Por eso, cuando uno realmente está apasionado por algo, cuando uno realmente ama algo, cuando uno realmente está motivado por algo, uno sabe enunciar eso, uno sabe comunicarlo, uno sabe decirlo con todo ese afecto, ese amor y ese entusiasmo. Entonces, es muy triste realmente ver cómo hay gente que simplemente memoriza y aprende y repite como loros mojados, pero no es gente que transmite con amor o con ternura o con afecto, porque eso que está diciendo no lo toca, no lo toca. Y ese es un riesgo que corremos nosotros, los que predicamos, los que enseñamos, los que tenemos, los que tenemos grupos humanos a los cuales estamos formando. Nos podemos volver en máquinas que repetimos, pero no sentimos lo que estamos transmitiendo. No tenemos el afecto, el amor y la ternura para transmitir. Repetimos cosas ahí, pero las decimos sin pasión, sin gusto, sin motivación. San Buenaventura nos enseña eso. Eso es lo que él llama enunciar. Enunciar es decir las cosas con afecto, con amor, con ternura, con cariño. Eso es lo que él llama enunciar. Entonces, dijimos que el pensamiento necesita de amor, de afecto, de motivaciones, de ternura y de cariño para que la otra persona se sienta tocada, se sienta estimulada, se sienta motivada por eso que está escuchando. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo los que predicamos, sobre todo los que tenemos algunos grupos que formar, sobre todo los que ejercitan la enseñanza. Tenemos que tener mucho cuidado en que lo que yo transmita no sea una cosa fría, sino que ese pensamiento, ese conocimiento debe ir con cierto grado de calor, calor en el afecto, calor de amor, calor de ternura, calor de motivación, calor de pasión. Entonces, San Buenaventura nos enseña eso. Y él lo dice con enunciar. Enunciar es eso. Entonces, fijémonos desde ese punto de vista como para San Buenaventura el lenguaje no es simplemente digámoslo así, una verborrea ahí, una diarrea mental ahí permanente sin que eso tenga sentido. No, para San Buenaventura eso no es verborrea, ni es una diarrea mental. Para San Buenaventura el lenguaje
es un lenguaje que precisamente se crea ¿para qué? Para transmitir la verdad. Los autores medievales, y vuelvo y repito, Edad Media va del siglo V al siglo XV, y hay un pico en esos 10 siglos que se llama la Alta Edad Media. Ese pico de la Alta Edad Media son los siglos XII y XIII, al cual pertenece San Buenaventura, en ese pico de la Edad Media. Entonces, en ese pico de la Edad Media, los autores se preocuparon mucho por los estudios en el lenguaje, ¿Para qué sirve el lenguaje? ¿Cómo se estructura el lenguaje? ¿Cómo el lenguaje puede ser transmisor de verdad? ¿Cómo el lenguaje transmite ideas y pensamientos? Estos autores, en ese pico de la Edad Media, siglos XII y XIII, la Alta Edad Media, se preocuparon mucho por el tema del lenguaje. Y San Buenaventura no escapó a esa preocupación. Por eso es que San Buenaventura va a decir que el lenguaje es un vehículo de la verdad. O sea, estos autores no conciben que el lenguaje sea para engañar a los demás. No conciben que el lenguaje sea para decir mentiras. No conciben que el lenguaje sea una cosa que enrede la vida de los demás. Para ellos el lenguaje es un transmisor de verdad. El lenguaje es un vehículo de la verdad. El lenguaje es un vehículo de las ideas y del pensamiento que ayudan al crecimiento de los demás. Eso es lo que se llama precisamente la retórica, que es una de las disciplinas que más se trabajó en esta época de la Edad Media. La retórica. ¿Y qué era la retórica? La retórica era la ciencia del saber decir las cosas. Entonces, no solamente eran reglas, no solamente era una cuestión de reglas, sino que la retórica también tenía que ver con ese sentimiento, con ese ánimo, con ese espíritu, con esa actitud interior con la cual se transmiten las ideas. Entonces, la retórica fue una ciencia muy desarrollada en la Edad Media, muy desarrollada. Y estos autores medievales trabajaron mucho el tema de la retórica, porque ellos se preocupaban mucho de cómo transmitir, de cómo hacer que el discurso realmente sea un discurso fundamentado en la verdad, que las ideas y el pensamiento realmente sean expresados en términos de lenguaje verdadero. Entonces, son personas que se les dificultaba pensar que el lenguaje engañara a los demás o que el lenguaje fuera transmisor de mentiras. Entonces, fijémonos la importancia también para nosotros. Esto hay que aplicarlo, Cómo nosotros tenemos que preocuparnos de que mis pensamientos, mis ideas realmente estén constituidas sobre el principio de la verdad, y sobre ese principio realmente yo pueda comunicar y yo pueda realmente transmitir con pasión, con ánimo, con ímpetus, con ahínco, con fuerza, una idea, un pensamiento, que eso impacte la vida de los demás. Pero lo más importante, que todo eso sea verdadero, que ese lenguaje sea un vehículo que transmita y que transporte verdad. Por eso a estos autores se les dificultaba pensar que el lenguaje fuera transmisor de engaño, que el lenguaje fuera transmisor de mentiras, que los discursos humanos fueran una cadena de mentiras. Se les dificultaba realmente a ellos comprender eso. Por eso se dedicaban a estudiar la retórica, porque no solamente la retórica es un conjunto de reglas para saber hablar o para saber discurrir, sino que también es una forma, un modo como también se transmite y se comunican las ideas y se comunica realmente todo lo que realmente se quiere comunicar a los demás. Pero todo esto tiene un origen en la escucha, Entonces, San Buenaventura pone en la escucha, recuerde que nos dio una tríada. O
sea, 3 vías, nos dio 3 vías, tríada, 3 vías, escuchar, reflexionar y transmitir. Y él coloca en la escucha precisamente el origen de un buen lenguaje. Cuando yo escucho, tengo la capacidad realmente de adquirir un buen lenguaje para transmitir. Y esa escucha, la primera forma de escuchar es precisamente en el silencio, en la meditación, en el soliloquio. ¿Qué es el soliloquio? La conversación conmigo mismo en la soledad. En la soledad, nosotros que vivimos llenos de ruido, por Dios, yo imagino hasta ahora Cuba, yo que vengo del barrio Cuba, ya Olguita me está escuchando, yo que vengo del barrio Cuba de Pereira, a esta hora todos sus bares allá prendidos, y más que Colombia le ganó a Argentina, ¿cómo estará eso allá en Pereira por Cuba? Nosotros que vivimos en ese ruido tan tremendo, nosotros tenemos que tener esa capacidad de escuchar, porque en la medida en que yo escuche, yo medito, yo entro en un soliloquio, es decir, en un conversatorio conmigo mismo en la soledad, y todo eso que me lleva a mí a saber transmitir, a saber comunicar, a saber llevar a los demás. Entonces, es rumiar, es rumiar. Por eso estos autores eran como vacas, rumiando, rumiando permanentemente, rumiando. Y antes de decir algo, es porque ya lo habían rumiado muchas veces, rumiado muchas veces. Entonces, el rumiar es una forma precisamente muy interesante de poder realmente tener la capacidad de comunicar y de transmitir. Entonces, fijémonos cómo desde ese punto de vista, la escucha se convierte para San Buenaventura en un paso indispensable, en un paso preponderante para transmitir verdad. Significa esa escucha, comienzo por mí mismo, el soliloquio, la meditación, la reflexión personal, todo eso realmente es lo que me llena a mí para poder saber vehicular, saber comunicar y saber llevar a los demás. Entonces, fijémonos como un gran pensador como es San Buenaventura nos da a nosotros esas pistas para que sepamos comunicar, transmitir y llevar a los demás un verdadero conocimiento. Entonces, es muy importante este aspecto de la escucha, ¿no? Ahora bien, desde ese punto de vista, San Buenaventura nos invita a nosotros a que nosotros seamos sabios, la sabiduría. Y San Buenaventura precisamente es un hombre que se destaca mucho por desarrollar ese tema de la sabiduría. Ahora, ¿qué es la sabiduría? Sabiduría no es el que sabe mucho, no pensemos que sabio es una biblioteca ambulante, pues que lo que le preguntan lo responde. No, no, sabio en el sentido en el sentido bíblico, que es precisamente donde San Buenaventura fundamenta su pensamiento. No olvidemos que las fuentes del pensamiento de San Buenaventura son Cristo y Francisco de Asís, son las dos fuentes. Entonces, San Buenaventura, ¿dónde fundamenta la sabiduría? En la Sagrada Escritura. ¿Y qué es la sabiduría en la Sagrada Escritura? La capacidad que yo tengo de reconocer el amor de Dios en la creación. Ese es ser sabio. Ese es el sabio. El que es capaz de reconocer el amor de Dios en la creación, en la creación. Entonces, cuando uno va al libro de la sabiduría en el Antiguo Testamento, uno ve realmente cómo ese libro está lleno de versículos que nos hablan precisamente de las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. O sea, que la sabiduría es la capacidad de reconocer las maravillas de Dios. Y la primera maravilla de Dios es la creación. Es la creación. La creación. Eso tiene un significado, eso tiene un sentido, eso tiene una razón de ser. Y poder llegar a la intencionalidad de Dios. ¿Por qué creó Dios el mundo? Mejor, ¿para qué lo creó? Poder responder a esa pregunta de la intencionalidad de la creación
Eso es un acto de sabiduría. Es un acto de sabiduría. Y eso se da cuando yo soy capaz de reconocer en la creación, incluyendo al ser humano, que es la gran obra de la creación. Todo lo que es creado por Dios me lleva a mí a reconocer en él su amor. Entonces, mire que el libro de la sabiduría nos invita a nosotros a reconocer las maravillas de Dios. Entonces, cuando San Buenaventura nos dice que el hombre sabio sabe expresar lo que piensa, es eso. El hombre sabio es aquel, la persona sabia es aquella que es capaz de reconocer el amor de Dios en todo lo creado. Y cuando yo soy capaz de reconocer el amor de Dios en todo lo creado, cuando yo soy capaz de responder a la pregunta, ¿para qué Dios creó el mundo? ¿Para qué Dios creó al ser humano? Cuando yo tengo esa capacidad, entonces esa sabiduría me lleva a mí a saber expresar eso. No olvidemos que la palabra sabiduría viene de una palabra latina muy interesante, sapiencia. Y sapienza viene de sapore, con P, sapore. ¿Y qué es sapore? Sabor. O sea, sabiduría, ¿qué es? El que sabe saborear. El que sabe saborear, el que se lleva un bocado a la comida y lo degusta y descubre esos sabores. Eso se llama sabiduría. Capacidad de degustar, capacidad de saborearse. Eso es sabiduría, eso es sabiduría. Y ya que estamos en el Centro de Formación y Acción Social, Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, fraiñero, que lo conocí muy bien. Fraiñero es uno de esos frailes que precisamente tenía esa capacidad de degustar lo que se comía. Yo lo que llevo en la comunidad franciscana, destaco 3 frailes que sabían saborear la comida. Ya los 3 se fueron para la eternidad. Que sabían saborear la comida, que se echaban un bocado a la boca y lo degustaban y le saboreaban. Estos 3 frailes son el padre Arturo Calle Restrepo, fray Fernando Garzón Ramírez y fray Gabriel Gutiérrez Ramírez. Esos 3 frailes para mí son 3 hermanos que vivían en una actitud sapiente. O sea, degustaban, les encantaba realmente ese saborear. Entonces, ese es el sabio, ese es el sabio, no el que sabe mucho, el que tiene una cabeza llena de conocimiento, el que responde a todo lo que le preguntan. No, eso no es el sabio, el que habla 80 lenguas, eso no es un sabio. Entonces, eso ya es otra cosa. Sabiduría es precisamente la capacidad que tiene el ser humano de reconocer el amor de Dios. Y cuando yo estoy lleno de ese amor de Dios, sé transmitir eso. Lo sé comunicar, porque lo siento, me siento tocado, me siento implicado, porque estoy convencido, porque estoy motivado, apasionado por eso. Entonces, lo sé comunicar, lo sé transmitir. Entonces, fijémonos cómo, si algo queremos aprender de San Buenaventura en esta noche, un consejo muy grande es la capacidad de comunicar ideas, es la capacidad de transmitir pensamiento, es la capacidad de hacer que el lenguaje vaya cargado de afecto, de amor, de cariño, de ternura, donde yo exprese mis ideas y mis pensamientos. Entonces, todo eso en la Edad Media se llamaba la gramática. La gramática, la gramática. Y San Buenaventura, San Agustín, sobre todo San Agustín, tiene un tratado, se llama De Gramática. Es un tratado interesantísimo donde precisamente estos autores se preguntan cómo hacer que el lenguaje sea un vehículo de la verdad. ¿Cómo hacer que una frase, sujeto, verbo, complemento, sea esa frase, esa sintaxis realmente transmita verdad, transmita conocimiento? Entonces, la gramática no era solamente, igual como la retórica, no es solamente reglas. Si la retórica eran las reglas para el hablar,
La gramática son las reglas para el escribir, pero no solamente reglas, sino que el interés era cómo hacer de esta gramática, de esta retórica, herramientas que me lleven a mí a transmitir la verdad, a comunicar ideas, a comunicar pensamientos. Entonces, desde ese punto de vista, para ellos era muy importante ese aspecto. Por eso es que tanto la gramática como la retórica tienen un énfasis lógico. ¿Por qué lógico? Porque tiene reglas. Tanto la retórica, reglas para el saber hablar en público, el discurrir, como la gramática para el saber escribir. Y ambas disciplinas tenían un solo fin, transmitir la verdad. Entonces, San Buenaventura precisamente se empeña en ese sentido también, y es allí donde le da tanto valor a la sabiduría, porque en la medida en que yo tenga esa capacidad de reconocer el amor de Dios en la creación, eso me va a llevar a mí precisamente a darme cuenta de la importancia que tiene desde ese punto de vista el saber comunicar, el saber transmitir esa intencionalidad que Dios tiene en la creación, ya que por sabiduría vamos a entender capacidad de reconocer el amor de Dios en la creación. Entonces, era muy importante ver eso, y por eso, desde ese punto de vista, las triples ciencias del lenguaje, lógica, retórica y gramática, las desarrolla muy bien San Buenaventura también, cuyo objetivo es transmitir la verdad, transmitir la verdad. Por eso, a partir de allí, cuando yo soy capaz de reconocer que el amor de Dios, cuál es la intencionalidad del amor de Dios en la creación, eso lo va a llamar San Buenaventura una ontología del significado. ¿Qué es eso de ontología del significado? La palabra ontología es una palabra propia de la filosofía que nos va a mostrar que la ontología es el tratado del ser. Así escuetamente, tratado del ser, si llegara a profundizar en muchas cosas, que eso ya es un tratado de filosofía que nos acarrearía mucho tiempo aquí hablando de eso. Pero así escuetamente, ontología es el tratado del ser. Por lo tanto, cuando San Buenaventura habla de la creación como la ontología del significado, ¿qué quiere decir? Que yo sea capaz de darle sentido y significado a la creación desde el ser de Dios, desde el ser de Dios. Entonces, es muy importante desde ese punto de vista darnos a la tarea justamente de que en la medida en que yo reconozca en la creación la intencionalidad del amor de Dios, ¿para qué creó Dios todo eso? Yo sea capaz de ver que el sentido y el significado de todo eso tiene un origen, es el ser de Dios, el ser de Dios. Entonces, eso es lo que llama San Buenaventura una ontología del significado. Y una ontología de la expresión, en cuanto que cuando yo tengo claro eso, de que el sentido y el significado de todo lo da el ser de Dios, cuando yo tengo todo eso claro, lo puedo expresar tranquilamente y lo puedo expresar como debe ser. Por eso el afán de este autor Buenaventura y todos los demás autores medievales de la lógica, la retórica y la gramática como disciplinas que precisamente se dedican a estudiar cómo hacer del lenguaje oral y del lenguaje escrito vehículos que transmitan la verdad, vehículos que transmitan las ideas y el pensamiento a los cuales se refieren precisamente San Buenaventura en todos sus textos. Entonces, es muy importante darnos pues cuenta con todo esto, la importancia que tiene el lenguaje, que tiene el lenguaje. Y si algo pudiéramos nosotros aprender en esta noche de San Buenaventura, es precisamente la importancia que tiene el lenguaje para nosotros de transmitir ideas, de transmitir pensamiento, de darnos a la tarea que el lenguaje sirva para transmitir la verdad, que el lenguaje no transmite ni mentiras,
ni engaños, ni fraudes a los demás, sino que transmite precisamente verdades. Y por eso es que todo el esfuerzo de San Buenaventura está enfocado en eso, la importancia del lenguaje, y eso es lo que él destaca precisamente tanto en la filosofía como en la teología. Por eso es que hoy en día muchos de los estudios de San Buenaventura son estudios que se hacen desde la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? La ciencia de la interpretación. Es decir, ¿qué dice San Buenaventura al ser humano de hoy en día? Esa es la hermenéutica. ¿Qué dice San Buenaventura? Los textos, la idea, los pensamientos de San Buenaventura al ser humano de hoy en día. Y hay muchos estudios de hermenéutica, muchos estudios de hermenéutica desde ese punto de vista que destacan que cómo San Buenaventura sigue hablando, expresando ideas en el contexto actual, ideas para el ser humano, y cómo San Buenaventura pues nos da muchas herramientas que realmente pues nos pueden servir a nosotros. Entonces, como para tratar de ver cuál es el aporte de San Buenaventura a este diplomado de la espiritualidad franciscana, podemos decir que la espiritualidad franciscana desarrollada desde el pensamiento de San Buenaventura es una espiritualidad que le da mucha importancia al lenguaje, a la forma como yo debo transmitir eso que yo vivo en mi interioridad, eso que yo vivo en mi vida de meditación, en mi vida de reflexión, ese soliloquio permanente en el cual yo me debo encontrar, toda esa vida espiritual, toda esa vida de meditación, de soliloquio permanente, todo eso tiene que ser comunicado, transmitido y enseñado a los demás. Y es allí donde precisamente pues San Buenaventura nos da a nosotros ese gran aporte. Por eso lo mejor que podemos hacer como hermanos y hermanas de espiritualidad franciscana es reconocer en la creación el amor de Dios. Esa es la intencionalidad de la creación. ¿Para qué creó Dios el mundo? Y a partir de allí, San Buenaventura, que tiene muchos estudios sobre la creación, nos invita a nosotros a ser hombres y mujeres sabios para que desde allí podamos nosotros transmitir realmente toda esa espiritualidad, toda esa vivencia, todo eso que realmente nosotros desarrollamos al interior. Entonces, creo que desde ese punto de vista podemos destacar el gran aporte de San Buenaventura a nuestra vida espiritual desde ese punto de vista, la capacidad de transmitir, la capacidad de enseñar, la capacidad de comunicar lo que sucede en mí a nivel de interioridad, de espiritualidad, a nivel de soliloquio, a nivel de meditación, y todo eso pues se vehicula a través del lenguaje, que es un órgano, un medio de transmisión de la verdad muy interesante, ¿no? No sé, hasta aquí pues podía yo seguir, es decir, aquí tengo más diapositivas que hablan del pensamiento de San Buenaventura, pero yo imagino que también hay un espacio pues como para dialogar, para conversar, para preguntar, entonces abramos ese espacio. Muy bien. Mientras, Entonces, mientras este tanto es yo conecto este computador que ya está pidiendo batería. listo, hermano. Sí, vayan levantando sus manos. Recuerden que abrimos ahorita micrófonos. La idea es preguntar, compartir reflexiones, dar Compartir, aportes, todo lo que complementar, porque podamos. yo no me las sé todas, entonces complementen también esto, Muy bien, complementenlo con lo que ustedes saben, han leído, han investigado, han escuchado, también complementen todo eso que a mí me sirven todas las ideas suyas también. muy bien. Sandra, Ahí me tocó de primera. Bueno, pase bien para todos. paz y bien, Sandra. Bueno, hay dos cosas. Una, no conocía a San Buenaventura, su pensamiento. Muchas gracias. Me ha fascinado la formación. No sé si me escuchan bien. Sí, perfecto. Me Claro. inquieta mucho el tema donde hablan de que él era muy amigo como de este tema, o sea, cuando se habló de la dialéctica y las tesis y las antítesis, porque yo soy como muy apasionada por ese tema. Y me gustó mucho como ese tema de cómo él lo lleva a la síntesis y cómo finalmente se saca una conclusión y quedé con ganas de conocer más de lo que ha escrito este santo. O sea, la verdad me gustó y quisiera pues conocer. Y me surge una pregunta
un poquito personal, pero pues es importante cuando hablamos ya de la parte de la gramática y bueno, y no solo ahí, sino desde atrás también, como siempre San Buenaventura y siempre en esta etapa alta de la Edad Media se habla de cómo transmitir la verdad. Yo cometí una embarradota esta semana y no sé cómo arreglarla. Entonces, yo soy una persona que siempre se preocupa por eso y le tengo mucho temor desde que aprendiendo de San Agustín y su etapa con los maniqueos, que él decía cuántos errores transmití en esa época, eh, a mí me da mucho miedo caer en eso. Esta semana me enojé y escribí y quisiera uno también, a través de este pensamiento de San Buenaventura, cómo aprender a corregir o a salvar esto cuando públicamente has hecho algo imprudente y cómo puedes corregir, porque aunque haya sido una verdad interna, no se debe transmitir públicamente. Se debe aprender cómo a llevar. Y yo quisiera, como, esas son como mis inquietudes y preguntas que me van quedando. Y lo que digo, o sea, fascinada con San Buenaventura, apasionada, me encantó todo lo que he escuchado el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, me alegra mucho y sobre todo, Sandra, que esto es como provocarte. Esto es una Sí, provocación. Aquí no podemos agotar todo, pero te Tu quedaste confesión tocada y pública. quedaste provocada, entonces a seguir investigando sobre él. Y yo veo que tú estás en Cali, ¿cierto? sí, señor. Sí, Fray, Bueno, estoy acá en entonces Cali. por aquí en la San Buenaventura la espero para que conversemos sobre San Buenaventura. Ah, estás aquí en Cali. Claro que sí, muchas gracias, Fray. Bueno, claro. Dios te pague. Bueno, cuídate. Francisco, José Francisco. Muy buenas tardes, hermanos. Quería preguntarle, bueno, darle las gracias primero a Fray y a la hermana por la intervención. Tenía una pregunta sobre, efectivamente, hoy, digamos, en tiempos de posmodernos, en los que precisamente lo que menos existe es verdad, y se habla hasta de la posverdad. ¿Qué enseñanza de actualidad para, podríamos tener de San Buenaventura para animarnos, aquellos que todavía creemos en la verdad, a, pues a poder compartir en el mundo donde hay tantas opiniones, tantas formas de decir, donde lo que menos se dice es verdad, sobre todo en el espacio público? eh, ¿Cómo poder nosotros adueñarnos de San Buenaventura? Porque ha sido como una bocanada de frescor eso que nos ha dado hoy Fray, eh, a propósito de San Buenaventura. Muchas gracias. Sí, muy bien. Mire, uno de los elementos claves de la sabiduría es la capacidad de encontrar esto cómo está unido. ¿Cuál es la unión? ¿Cuál es ese elemento, ese enlace, ese eslabón que une todo esto que ha sido creado? Que por más que se vea diferente, diverso, todo esto está comunicado, todo esto está interconectado. No olvidemos la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, todo está conectado, todo está en conexión, todo está en relación. Esa es la sabiduría. Entonces, en un mundo como estos tan pluralista, en un mundo donde los discursos son de engaño, de mentira, de fraude, de hipocresía, donde realmente pareciera que la mentira está triunfando, justamente nosotros, ¿cómo hacemos, cómo aprendemos nosotros de estos pensadores? De mantener siempre la actitud de saber que hay un enlace, que hay un eslabón, que hay un núcleo que une toda la realidad y que yo no me voy a dejar destruir ese enlace, ni ese núcleo, ni ese eslabón que une toda la realidad. Por más que me digan lo que me digan, yo soy claro que esto está interconectado, que esto está unido, que aquí hay una conexión permanente, una relación permanente, y justamente esa es la sabiduría.
la capacidad de llegar a descubrir cómo está unido todo esto, cómo está interconectado, y es allí donde San Buenaventura nos enseña, y es allí donde nosotros tenemos que mantenernos en esa postura, a pesar de los discursos de mentira, de engaño, de fraude, de posverdad, de verdad aparentes. Es allí donde yo saco mi casta de mujer sabia o de hombre sabio. Nuestras hermanas Clarisas de Pamplona. Sí, buenas noches, padre. Pues, Buenas noches. a mí me llamó mucho la atención y estaba pues como muy entusiasmada, pues porque nos decía que había, había pues no es San Buenaventura la capacidad de transmitir, ¿no? Y también nos decía que él fue un hombre misionero, o sea, no fue un hombre que se quedó en un escritorio a pesar de que él era tan sabio y le gustaba tanto los libros, sino que él llevaba eso para que los demás pudieran Correcto, muy aprender de él bien. y estaba con los hermanos. Pues a mí me preguntaba, padre, cómo tener uno, pues también, digamos, esa capacidad de transmitir eso, como decía, con amor, con afecto, con pasión, sí, todo el conocimiento y la sabiduría de Dios. Claro, hermano, y sobre todo ustedes, nuestras hermanas, las Clarisas, en ese ambiente tan propicio, en ese espacio tan deseoso, cuánta gente en el mundo quisiera tener una oportunidad realmente de poder estar en ese silencio, en esa tranquilidad, en ese entrar dentro de sí mismo, esos soliloquios, esas meditaciones, esa reflexión. Eso es lo que hace, hermana, que ustedes se puedan convertir en las mejores transmisoras de la verdad. Yo creo que ustedes son las mejores mujeres del mundo que pueden transmitir la verdad como debe ser, porque ustedes viven eso que San Buenaventura pide: escuchar, escuchar, escucharse a sí mismo, escuchar la palabra de Dios, escuchar, escuchar. Entonces, ustedes tienen cualidades que realmente las hacen unas gran transmisoras de verdad, realmente. Entonces, creo que ustedes viven en un espacio muy propicio en ese aspecto. Gracias, padre. Shirley. Bueno, yo la verdad es que tenía algunas referencias de San Buenaventura, de lo que escribe, las biografías de San Francisco, pero nada más. Hoy escuchando a Fray Luis Fernando, me quedo con dos cosas muy importantes. Y ya las hermanas de Pamplona, las hermanas Clarisas lo decían: la capacidad de escuchar, reflexionar para transmitir. Y en tanto yo escucho, me alimento de la palabra, la reflexiono, la llevo a mi corazón, me entra ese enamoramiento grande. Y yo pensaba y yo decía: Dios mío, cómo es de grandioso escuchar uno a alguien enamorado de algo y que lo transmite con tanta pasión, y cómo lo va llevando a uno para que también quiera uno conocer toda esa vivencia y todo lo que tiene. También me quedo con la otra parte que decían las hermanas Clarisas de Pamplona, que decía: a pesar de estar en medio de las letras, de todo ese conocimiento, de todo lo que fue, tenía el espacio para la oración, pero tenía el espacio para ir a la misión. Me recuerda que en esa parte Jesús hacía eso: bajaba del monte, de la montaña, a estar con la gente, a amar a la gente, a mostrarle ese Dios amoroso, pero subía a la montaña a llenarse de la presencia de su Padre en la oración. Entonces, me parece algo simplemente fantástico de ver cómo esas grandes figuras que nos están presentando en el diplomado nunca perdieron lo que San Francisco quería que tuvieran, a pesar de todo el conocimiento y de todo lo que pudieran estudiar. De verdad, muchas gracias, y me deja con muchas ganas de conocer más a San Buenaventura con todo lo que nos contó. Gracias. Bueno, Shirley, también tú quedaste pues provocada por San Buenaventura, ¿no? Qué bueno. Shirley, tú estás en Leticia. Ahorita estoy en Bogotá, Fray. Llegué hoy porque Bueno. tengo
unas citas médicas, voy a estarme un tiempo acá y entonces me queda más fácil poder asistir al diplomado. Ahorita estoy aquí en Bogotá. Me alegra pues verte. Gracias. Muy bien, ¿qué otras preguntas hay? Aportes. Es el momento de preguntar, de conversar. Bueno, Viviana aquí pregunta en el chat, ¿desde qué condiciones históricas lo intelectual, misionero y transmisor se torna como un escándalo para la razón pura? Pues sí, a ver, si por razón pura significa precisamente el hecho de que no tiene ningún contagio, ningún contacto, entendamos por razón pura esa, porque no creo que sea la razón pura a la manera de Manuel Kant, sino que la puedo entender desde el contexto en el que estamos con San Buenaventura, razón pura como aquella que no se contagia, que no tiene contacto con lo demás. Claro, desde ese punto de vista, San Buenaventura no es de sus autores, no es de sus autores. Es un fraile que precisamente se deja contagiar, se deja tocar, es un hombre de su época, un hombre que realmente dedica su pensamiento, sus ideas, todo su saber para responder justamente a la búsqueda del amor de Dios y como lo expresa muy bien en toda su obra. Entonces, desde ese punto de vista, no es un hombre de escritorio, no es un hombre únicamente atornillado a una silla, sino que tuvo esa capacidad de la mística, la relación con Dios, pero también la misión, encontrarse con los seres humanos y a partir de allí construir todo su pensamiento. Entonces, creo que desde ese punto de vista, sí es el polo opuesto de quien se considera razón pura, es decir, sin contagio, sin contacto, sin encuentro, sin cercanía, y eso no es franciscano. Precisamente lo franciscano es el encuentro, la cercanía, el contagio, el ir donde el otro, y a partir de eso se construye el pensamiento, y eso es lo que hacen los autores franciscanos. Perfecto. Alfonso Sotomayor. Gracias, querido hermanito Miguel. Agradezco la presentación de mi querido Luis Fernando que conocí allá en Cuba, en Pereira. Ah, qué Eh, bueno. Simplemente, querido Fray, yo no manejo mucho la filosofía. La pregunta mía va encaminada un poquito a la teología de San Buenaventura. Como Ya. estamos a días de celebrar el 8º centenario de los estigmas, usted nos puede decir brevemente, porque no podríamos abarcar en una sola hora esta temática, pero brevemente, ¿cuál es la visión Buenaventura? ¿Cómo él la describe en la leyenda mayor de los estigmas de San Francisco? Muy bien. Primero que todo, San Buenaventura es el primero que escribe sobre los estigmas de San Francisco de Asís. Precisamente en esa leyenda, tiene dos leyendas, la mayor y la menor. En esas leyendas, él precisamente destaca la estigmatización de San Francisco de Asís. Entonces, desde entrada, es el primero que se refiere a los estigmas de San Francisco y que los hace colocar tanto en la leyenda mayor como en la leyenda menor. Segundo, es la descripción que hace San Buenaventura de los estigmas es precisamente la de un serafín, por eso Francisco de Asís va a ser también llamado el serafín de Asís, porque desde ese punto de vista, el tener ese contacto, esa experiencia de Cristo en la cruz, que lo lleva precisamente a evidenciar en su propio cuerpo las llagas de Cristo, esa experiencia del crucificado en Francisco de Asís hace que Francisco de Asís precisamente se convierta también en un serafín. De esa forma, no olvidemos que en la descripción se habla de que unos serafines llegaron, un serafín llegó y precisamente a dialogar con Francisco en el Monte Alberna, que es donde vive la experiencia de los estigmas, y cómo esa experiencia del serafín también hace que San Francisco se convierta en un serafín, es decir, en una persona
enviada por Dios para los demás. No olvidemos que los serafines son ángeles enviados por Dios para misiones muy especiales y muy particulares, casi como los arcángeles, aunque el arcángel es diferente al serafín. Entonces, desde ese punto de vista, San Francisco con los estigmas se convierte en un enviado de Dios a nosotros los seres humanos. Entonces, mire que tiene una misión muy bonita y San Buenaventura es el que destaca en San Francisco ese serafín. Ese serafín, entonces, fijémonos cómo San Buenaventura, el primero que hace escribir eso es la leyenda mayor y menor, y segundo, el que constituye a Francisco como otro serafín, como aquel enviado por Dios a nosotros los seres humanos. Entonces, podía resumir en esas dos ideas la experiencia o el pensamiento de San Buenaventura con respecto a los estigmas. Muy bien. Listo, Fray Luis Fernando. Hay otra pregunta aquí en el chat. Dice, ¿todos los santos han vivido las dificultades o desiertos espirituales mientras se prestan para las obras del Señor? ¿Cuáles de esas dificultades pueden identificar a San Buenaventura? Bueno, San Buenaventura precisamente como él llegó en un momento a ser ministro de la orden, en un momento también muy difícil dentro de la orden, porque había muchas divisiones en la orden, muchas divisiones, muchos grupos que se estaban estableciendo al interior de la orden, se estaba como acabando esa unidad, esa fraternidad de la que tanto hablaba Francisco de Asís. Entonces, la mayor dificultad precisamente está en el hecho de unificar todas esas disidencias, todos esos grupos separados que se estaban dando. Por eso, lo primero que hace él es pedirle el favor a Chelano que recoja todo lo que se ha escrito sobre San Francisco de Asís y él se dedique a escribir la leyenda mayor y la leyenda menor, donde San Buenaventura lo que buscaba allí es precisamente presentar a Francisco como un santo, como un hombre seraficado, como un hombre con las llagas, y que esa imagen del Francisco llagado unificara a los hermanos y dejaran de estar como dividiéndose o buscando grupos separados. Entonces, la mayor dificultad para él es unir la orden. Segundo, organizar los estudios en la orden, porque para predicar se necesitaba ser una persona de estudio, necesitaba que sus hermanos se prepararan lo mejor posible. Tercero, organizar la formación. No olvidemos que precisamente un documento que él compone sirve para organizar muy bien la formación dentro de la orden franciscana y que no se prestara esa formación a grupos, a separatismos, a disidencias, no, sino que esa formación también tuviera el propósito de unificar a todos los hermanos. Entonces se encontró con el momento difícil de que en la orden había muchos grupos y por eso su tarea era unificar todo esto con la formación y con los estudios. Bueno, muy bien. Creo que se nos agotó el tiempo. Fray Luis Fernando, de verdad, muchísimas gracias. Creo que, como decíamos un poco al principio, en tan poco tiempo es casi que imposible presentar toda la vida de San Buenaventura y sus rasgos, generalidades, y ese acercamiento también a todo el tema espiritual, ¿no es cierto? Pero de verdad, muchísimas gracias por ese esfuerzo de síntesis. Yo creo que sí le aprendió a San Buenaventura, paisita, un esfuerzo de Le pague, síntesis, muchas gracias. de recoger, hermano, temas básicos, fundamentales para este grupo y para este diplomado de espiritualidad franciscana. De verdad, paisita, como siempre nos ha apoyado. Esta es su casa, este centro es de ustedes, como siempre se los dije cuando estaba como definidor provincial. Esto es de ustedes. Y qué bueno que podamos reunirnos para formarnos y seguramente que poco a poco iremos creciendo. De verdad, muchísimas gracias. También me uno pues a un aplauso para nuestro Fray Luis Fernando que nos acompañó en esta noche. Espero que vengan muchos aplausos para él, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias, Dios les Eh, pague.
Y también para todos nuestros estudiantes, ahí va también mi felicitación a todos nuestros estudiantes en esta noche, ¿verdad? Que muchas gracias por siempre estar preguntando, atentos, construyendo. Yo creo que eso es lo que hace hermoso este espacio de nuestro diplomado, que podamos compartir. Y como decíamos un día, de más espacio que este para la sinodalidad no hay otro. Creo que nos estamos encontrando y que estamos aprendiendo a caminar juntos. Y eso creo que es lo más importante. Muy bien, les recuerdo que me pueden regalar por favor su cámara un momento para hacer un registro. Gracias a todos los que más puedan prender sus cámaras. Les agradezco de verdad en esta noche. Todos los que más puedan eso y con eso nos damos cuenta también quién nos acompaña en esta noche, ¿verdad? Muchísimas, muchísimas gracias, Irmelia, a su cámara. ¿Qué pasó, Irmelia? Héctor, Ana Janet, María de los Ángeles, José Francisco, todos los que puedan prender por favor sus cámaras, que nos regalen en esta noche. Eso, Irmelia, gracias. Prendan sus cámaras. Eso es muy amable. Muchas gracias. ¿Listo? Eso, y ahí nos vamos viendo, por favor. Y es el momento, yo sé, estamos cansados todos, pero me regalan una sonrisa porque así se ven mejor. ¿Cierto que sí? Ok, eso, mire cómo se ven de bonitos, ¿sí ve cómo cambia la foto? Porque si no quedan todos tristes ahí y creo que San Buenaventura tampoco no era era un hombre seguramente muy alegre también. Eso, muy bien, cámaras, que no, esta ganó, muy bien, excelente, sonrisa, uno, dos, tres, eso es, gracias, muy amables. Y nos vamos con la última, por favor. Todavía están en espera los del último grupo. Eso, muy bien. El último grupo, eso, sonrisa. Muy bien, perfecto. Sí. Además de que todos están hoy felices. Yo creo también muy felices por el triunfo de Colombia frente a Argentina, ¿no es cierto? Muy Creo bien. que campeones y subcampeones ahí disputamos y creo que estábamos en deuda de ganar ese partido. Y bueno, Así lo hemos es. ganado en esta De noche pronto y ha mañana sido con la Muy gente. especial Así bien, para el buenas Colombia. noches. Muy bien, Sí, que viva desearles Colombia. bueno. y que viva Colombia, sí señora. Por favor, Muchas gracias. dos instrucciones antes Muchas de que se vayan, por gracias. favor. Antes de que se vayan, escúcheme, por favor, dos instrucciones. Una, importante, quienes no hayan podido conectarse, por favor, es importante que me lo comuniquen ya, porque, bueno, ahorita no, digamos mañana temprano, me cuentan si no han podido conectarse, si no han podido entrar a Moodle, porque pues necesitamos que eso esté claro para todos. Bueno, ahí se van a colocar las evaluaciones también, ya la semana entrante les diré cuándo es la primera evaluación, em, pero tranquilos que eso es con libro abierto, entonces no hay ningún problema. Bueno, es muy sencillo. De verdad que sí, lo que queremos es siempre estudiar. Seguramente que en la lectura, Sabiduría de un pobre ya está lista, eso ya eran como 40 paginitas, eso ya está listo, ya está leída, ¿sí? Ese Eh, también está en el audiolibro. en el audiolibro también, seguramente eso ya está leído, con el audiolibro viven ustedes ahí conectados, entonces seguramente que eso ya está listo. Entonces vayan, Hermoso el audiolibro. ese, Muchas felicitaciones por ese audiolibro. De sí, verdad que es bellísimo, bellísimo. El tono, quienes hablan, quienes lo narran, lo leen, es vivencial, de verdad, es maravilloso que nos hayan dado esa herramienta, ese regalo, pues, porque de verdad es muy lindo. Yo me sí. lo he gozado mucho. Muchas gracias. Un estudiante lo compartió con nosotros y ahí fue para todos. Muy bien, O sea que seguramente tiene que van la a, dialéctica, claro, lo que segura, aprendimos hoy de ok, muy San bien. Buenaventura. Sí, se Muy trata de eso. bien. Hoy los medios de comunicación nos tienen que ayudar a nosotros a pensar, a reflexionar. Muy bien. Invitación para que saquen momentos de silencio. Saquen momentos de silencio. Estamos en un diplomado de espiritualidad franciscana y a veces, ¿cómo nos cuesta hacer silencio? ¿Cómo nos cuesta? ¿Sí? A veces yo soy de los que llego a la casa, prendo el televisor, el equipo, todo prendido porque no me gusta sentirme solo, ¿cierto? Pero qué bueno que ojalá podamos hacer el ejercicio de apagar todas las cosas y empezar a hacer un momento de silencio. Ya poco a poco más hacia adelante les iré a enviar a compartir un manual que yo construí o que yo estuve trabajando para poder entrar en todo lo que es la espiritualidad franciscana. Es un manual para laicos, ¿sí? Y que nos va a ayudar, ¿sí? Con ejercicios muy prácticos. Lea este texto, ahora escriba, ahora tal cosa.
busque un momento de silencio, ¿sí? Trate de estar callada hoy todo el día, ¿sí? Tanto que nos cuesta hablar, ¿no es cierto? Nos cuesta callarnos, porque hablar no nos fascina. Entonces, poco a poco vamos entrando y seguramente que vamos a dar herramientas para que ustedes puedan ir entrando también en esos ejercicios, ¿no? Tanto Jesús como San Francisco, si ustedes ven los textos de ellos decían, y se apartó Jesús y se fue a la montaña. Y Francisco también le fascinaba apartarse, irse a la montaña, buscando el silencio, buscando poder de alguna forma dejarnos llenar de Dios en esos espacios. Fray Heriberto. Un saludo para todos los que nos acompañan en esta noche y no quiero dejar pasar este momento tan importante para que pues podamos compartir un pensamiento que San Buenaventura nos legó en su itinerario de la mente hacia Dios y que recientemente con ocasión de la celebración de su tránsito en los 750 años nos lo recordaba precisamente Fray Juan de la Cruz. No crea nadie que le basta la lectura sin la unción, la especulación sin la devoción, la investigación sin la admiración, la circunspección sin el regocijo, la pericia sin la piedad, la ciencia sin la caridad, la inteligencia sin la humildad, el estudio sin la gracia divina, el entendimiento sin la sabiduría inspirada por Dios. A todos los hermanos, paz y bien en el Señor. Felicidades en esta. Muy Así bien. bien. Muchas gracias. Fray Luis Fernando, está en su Muchas casa, gracias. hermano. Bueno, Esperamos que hasta verlo por luego aquí todos y todas. nuevamente. Feliz noche. Feliz noche para todos y Feliz todas. Hasta noche. Muchas mañana. Dios los gracias. bendiga a todos y todas. Pórtense bien y lleguen Así temprano a la es. casa. Bueno, chao pues. Bendiciones. Gracias, Fray. Así Listo. bien, buenas noches. Bueno, feliz noche, Víctor bendiciones. Díaz de Cali. Gracias, Ray. Buenas noches Feliz para noche. todos. Feliz noche. Feliz noche para todos. Dios los bendiga. Seguimos.